Pero ¿de dónde surge la biodescodificación? ¿De dónde viene toda esta información asociada a la biodescodificación? Pues bien, se inicia con el Dr. Hammer en 1935, el Dr. Hammer en 1935. Este médico clínico alemán, tras la muerte de su hijo, vio como su mujer desarrollaba un cáncer de ovario y él, personalmente, desarrolló un cáncer de testículo. En ese momento fue cuando él se dio cuenta de que no podía tratarse de una simple casualidad y a través de la gestión y la exteriorización de sus emociones curó su cáncer de testículo. Este es un caso particular. Este es el caso de uno de los pioneros que empezó a curiosear un poquito más en lo que las situaciones nos presentan y cómo eso nos lleva a una enfermedad. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo la historia. Resulta que estando aparentemente en una casa campestre, recibe la noticia de que su hijo ha sido herido de por arma de fuego y pues acude, logra ver a su hijo con vida y finalmente el hijo fallece y pues al poco tiempo después su esposa empieza a desarrollar cáncer de ovario. Cuando eso sucede, pues inicia un cambio totalmente, un doctor que de pronto se ve en las filas de los pacientes y más porque prácticamente por el mismo periodo él empieza a desarrollar un cáncer de testículo. Entonces ya le toca más la etapa al doctor de verse como un paciente más y al compartir testimonios en la sala de espera empieza a encontrar cómo hay similitudes entre el estilo de vida o las vivencias de los pacientes que están en proceso de recuperación y su propia vida. Empieza a ver cómo hay más pacientes que pues de pronto pueden compartir situaciones además de la enfermedad. Más bien se empieza a dar cuenta cómo las situaciones que comparten los mismos pacientes que tienen cáncer de testículo en este caso pues están asociados prácticamente a una misma problemática, ¿no? Que es en relación a los hijos. Y es ahí donde empieza a curiosear un poquito más y empieza ya a hacer estudios un poquito más serios tratando de descubrir qué relación existe entre las situaciones que presentan los pacientes y las enfermedades que desarrollan. Es así como paso a paso nos vamos introduciendo más en el campo de la biodescodificación y es así como el Dr. Hammer va descubriendo cada vez más la relación que existe entre las situaciones de vida y las enfermedades de los pacientes y empieza a hacer grandes grupos, ¿no? Y empieza de pronto a agrupar todos los pacientes con cáncer de mama, específicamente mama derecho en este tipo de problemáticas y todos los pacientes de cáncer de mama específicamente de mama izquierda en esta problemática y empieza así a agrupar las enfermedades en base a situaciones del mismo modo empieza a encontrar más cambios fisiológicos en el cuerpo y eso le va ayudando mucho a la descripción que hace posteriormente de las enfermedades. A eso le ayuda mucho a los planteamientos que conforman las leyes de hierro de Hammer, como así se llaman, que son los pilares básicos de la biodescodificación. El Dr. Hammer ha sido una persona muy controversial. Actualmente se dice que ha recuperado ya su licencia como médico después de un largo periodo de tiempo de que pues diversos grupos europeos retiraron su licencia médica precisamente por lo controversial de sus procedimientos, de sus diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, actualmente existe una escuela que se llama Nueva Medicina Germánica, donde su pionero y fundador pues es evidentemente el Dr. Hammer, donde hay una serie de médicos que ya considerados sus discípulos empiezan incluso a publicar estudios y con grandes buenos resultados. A pesar de que el Dr. Hammer es uno de los pioneros, pues ha habido más caudillos, ¿no? que se han dado a la tarea de profundizar más en el oscuro y desconocido mundo de la biodescodificación, tratando de dar luz a nuevo conocimiento y compartirnoslo para pues así ir creciendo esta comunidad de personas involucradas en la salud, buscando nuevas o muy viejas maneras de comprender la salud y por ende la enfermedad.
Después del Dr. Hammer se generan diferentes escuelas de formación en biodescodificación. Una es de Christian Fleche, por ejemplo, francés. Entiendo que es enfermero de profesión. Y pues Christian Fleche tiene excelentes literaturas acerca de la biodescodificación. De hecho, entiendo que es uno de los pioneros en llamar a la biodescodificación como tal. Y también ha hecho grandes estudios acerca de, vaya, tanta información que se ha ido enriqueciendo a través de estos caudillos, que bueno, pues difícil integrarla en tan breve tiempo. Pero otro de los grandes pioneros es Claude Bouvier, es franco-canadiense. Él tiene una escuela de formación aquí en México, más bien pertenece a una escuela de formación en biodescodificación aquí en México. Entiendo que está en el Estado de México o en Querétaro, pero también tiene un buen tiempo ya formando acompañantes en biodescodificación. Y por supuesto, pues uno de los más talentosos y de los que más se ha conocido últimamente, Enric Corbera, es España. Y pues Enric tiene esta escuela que le ha dado muchísimo éxito. Yo creo que ha sido uno de los pioneros de biodescodificación que más ha abarcado. Lo considero personalmente a uno de los maestros que no solamente más nos ha enseñado biodescodificación, sino que más comprende él mismo al respecto. Yo creo que esta persona ha logrado penetrar muy profundamente en el conocimiento de la biología humana, de la psicología humana, y ha logrado de la manera más sutil explicar toda esta información paso a paso. Y pues personalmente es uno de los que más leo y observo, ¿no? Es un excelente maestro, Enric Corbera. Pero bueno, pues ya conociendo un poquito más de los antecedentes de la biodescodificación, vamos a entrar en contexto, ¿no? Algo de lo que está pasando actualmente con la biodescodificación ha pasado durante mucho tiempo. Ha pasado anteriormente también. Cada vez que se presentan nuevos conocimientos, cada vez que llegan nuevas corrientes o nuevas maneras de ver la vida, nos encontramos con grandes obstáculos. Y pues no está para más recordar Nicolás Copérnico, ¿no? Con su teoría de que, pues bueno, finalmente en aquellos tiempos pensábamos los humanos que la Tierra era el centro del universo, y de pronto llega un hombrecito, ¿no? Nicolás Copérnico, y nos hace ver cómo el Sol es el centro de nuestro sistema solar, y en torno al Sol giran diversos planetas, entre ellos la Tierra. Y pues ya sabrán, la iglesia se puso pero que de puntas, y pues tratando de disuadir a Nicolás Copérnico para que negara esta información, y pues considerándolo prácticamente un loco. Y hoy yo creo que los niños, desde que nacen, digo, tardan 2-3 años en hablar, pero finalmente comprenden fácilmente cómo no somos el centro del universo, somos parte del sistema solar. Y en la actualidad eso ya es un conocimiento que se considera pues de lo más lógico. Sin embargo, todavía para hace algunos cientos de años esta información era muy controversial y pudo haberle causado la muerte a este personaje, y por supuesto pudo haberle causado un retroceso cultural a nuestra humanidad. Pero bueno, pues invaluable. Entonces, para entrar en contexto, les comento que puede haber muchas y diversas reacciones en torno a la biodescodificación como metodología, y ninguna a mí personalmente pues me preocupa. He confiado mucho en biodescodificación, confío mucho en la biodescodificación pues por diferentes circunstancias, y sobre todo las personales, ¿no? Las que me ha tocado vivir a través de esta metodología. Pero bueno, para seguir entrando en contexto, vamos a hablar del estudio de las cucarachas. Este estudio me gusta mucho porque nos hace ver
el funcionamiento de la ciencia, ¿no? Del método científico, el estudio de las cucarachas. Pues resulta que se reunieron un grupo de científicos y querían ver cómo es que las cucarachas escuchaban o respondían al sonido, puesto que no tienen orejas. De tal suerte que una de las ocurrencias que tuvieron pues fue que las cucarachas podían escuchar a través de sus patas. Para ver si este estudio era cierto, pues aplicaron algunas leyes del método científico. Entonces, para estudiar a la cucaracha la pusieron dentro de una cajita, y al tenerla en esta cajita podían observarla y le daban un golpecito a la cajita y la cucaracha se volvía como loca moviéndose allá adentro, ¿no? Entonces le quitaban una patita, y una vez que le quitaron una patita golpeaban nuevamente la cajita y pues la cucaracha se volvía como loca nuevamente dentro de la cajita, moviéndose por donde podía. Entonces le quitaron otra patita, nuevamente golpearon la cajita y la cucaracha nuevamente se movía, y así hasta que ya nada más le quedaba una patita, ¿no? Aún cuando golpeaban la cajita con una sola patita, pues trataba de moverse. Sin embargo, al final queda la cucaracha sin patas y nuevamente golpean la cajita, vuelven a golpear la cajita y ven que no hay respuesta. Por ende, lógicamente la cucaracha es sorda. Si bien es cierto que es un chiste, pues es muy cómico y nos ayuda un poquito a comprender cómo funciona este asunto de la ciencia.